Hola a todos y bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Marilena Gavilán y actualmente soy parte del área de marketing técnico en MathWorks. Un poco sobre mí, soy física con maestría en ingeniería aeroespacial y también en administración de empresas. Antes de trabajar con MathWorks, trabajé en problemas de simulación numérica para aerodinámica y aeroacústica en automóviles y aeronaves. He tenido la oportunidad de trabajar con software propietario, al igual que open source. Así que me complace poder compartir hoy más detalles sobre cómo ustedes pueden empezar a usar MATLAB y Python juntos. Les mostraré funcionalidades y algunas demostraciones, pero aún más importante, les compartiré las razones por las cuales vale la pena usar ambas herramientas y sacarle el mayor provecho a esta sinergia. Antes de compartirles la agenda de esta presentación, me gustaría aclarar algo muy importante. Usualmente la conversación tiende a ser acerca de MATLAB versus Python. Y muchas veces ingenieros, científicos, académicos se preguntan, ¿por qué debería considerar a MATLAB en vez de Python? Bueno, aunque la respuesta dependería de lo que se esté intentando hacer, con qué lenguajes estamos familiarizados y lo que nuestros grupos de trabajo estén usando, el eje de esta discusión ha cambiado. Tal como lo veremos en esta presentación, ya no se trata sobre tener que escoger solo uno. Podemos usar ambos y aprovechar al máximo los beneficios de lo que denominamos interoperabilidad. Así que esta temática será el eje central de esta miniserie, a la cual agregaremos Simulink, que para quienes no están familiarizados es el entorno de diagramas de bloque que se utiliza para diseñar sistemas con modelos multidominio. Dada la cantidad de información que exploraremos, esta miniserie estará dividida en dos partes. En la primera parte exploraremos los beneficios de usar estas dos herramientas juntas, cómo configuramos nuestros ambientes de trabajo y un ejemplo sencillo de cómo proceder con la coejecución. En la segunda parte exploraremos aplicaciones avanzadas con Machine Learning, Deep Learning y Simulink. Entonces enfoquémonos en la primera parte, la cual abordaremos desde tres preguntas básicas. ¿Por qué usarlos juntos? ¿Cómo configurar? Y cómo coejecutar. Aquí es donde vamos a explorar en más detalle la ejecución conjunta entre MATLAB y Python para saber cómo podemos llamar código Python desde MATLAB y llamar código MATLAB desde Python. Veamos entonces un poco más sobre las situaciones en las cuales hacer uso de esta interoperabilidad se convierte en una gran ventaja. MATLAB y Simulink permiten la integración y el desarrollo de aplicaciones a lo largo de múltiples dominios. Millones de ingenieros y científicos en todo el planeta utilizan MATLAB para analizar y diseñar los sistemas y productos que transforman nuestro mundo. Pero, ¿qué pasa si alguien en mi equipo de trabajo ha hecho una parte del desarrollo en otro lenguaje? Bueno, dado el trabajo multidisciplinario y multilingüe de muchos equipos de trabajo, MATLAB provee una integración flexible y bidireccional con otros lenguajes de programación, lo cual nos permite reusar código. Esto incluye lenguajes como C, C++, Fortran, Java y, por supuesto, Python. Esto lo logramos usando APIs de MATLAB Engine y veremos esto en más detalle en un momento. Lo importante aquí es que tenemos una forma de hacer esa integración entre MATLAB y Python. Estos dos ecosistemas tienen varias analogías. Para arrancar, el lenguaje M que usamos en MATLAB y el lenguaje Python son lenguajes interpretados, lo cual significa que código de ambos puede ser portado a diferentes sistemas operativos y arquitecturas. En primer lugar, MATLAB con su lenguaje M ha sido creado y desarrollado para computación técnica específicamente en ciencia e ingeniería. Y, en contraste, Python es un lenguaje de propósito general, razón por la cual es común verlo en el desarrollo de software y en el desarrollo de aplicaciones web. Ahora, si miramos el núcleo, vamos a notar que en el caso de MATLAB, este núcleo incluye el lenguaje de programación M, el interpretador, una librería estándar bastante amplia con muchas funciones y un IDE, que es un entorno de desarrollo integrado. En otras palabras, es el entorno en donde tenemos la línea de comandos, el editor de código, visualización, todo en un solo ambiente. En el caso de Python, vamos a ver que el núcleo incluye el lenguaje de programación, el interpretador, una librería estándar. Sin embargo, el IDE o entorno de desarrollo integrado tenemos que instalarlo por separado. Hablemos ahora sobre funcionalidad extra.
En el caso de MATLAB hablaremos de toolboxes. Estos toolboxes están enfocados en aplicaciones muy específicas en ciencias e ingenierías, bien sea procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, sistemas de control, en fin. Estos toolboxes, una vez instalados, requieren simplemente el llamado a funciones ya incluidas en ellos. En el caso de Python, nos referimos a esta funcionalidad extra como paquetes y generalmente como usuarios somos responsables de instalar los paquetes y todas sus dependencias. En cualquier momento que queramos usar cualquiera de estos módulos en código, debemos usar la instrucción import, seguida del nombre del paquete. Finalmente, un aspecto que es muy importante en ambos ecosistemas es su comunidad activa de usuarios. Por supuesto, en el caso de Python, esta comunidad es esencial para el desarrollo de ejemplos y contribuciones al lenguaje como tal. En el caso de MATLAB, la comunidad que interactúa a través de MATLAB Central es muy activa. Usuarios comparten ejemplos y también desarrollan y comparten sus propios toolboxes. Dadas estas analogías, es natural querer mejorar flujos de trabajo entre los dos ecosistemas. Por esto, los desarrollos en versiones recientes de MATLAB han buscado mejorar aún más esa interoperabilidad. Por ejemplo, en la versión 21b se puede hacer llamado a comandos y scripts Python desde MATLAB usando Pyron y Pyronfile. Y más reciente, en la versión 22a, el editor de MATLAB ahora muestra archivos Python con la sintaxis del código resaltada para comentarios, errores, palabras clave y adicionalmente el editor hace indentación automática de código cuando se abren archivos Python. Así que esto hace aún más fácil la visualización y edición de archivos Python desde el editor de MATLAB. De esta manera ya no se trata acerca de escoger, sino de usar MATLAB y Python juntos. Dado que el desarrollo de aplicaciones involucra el uso de múltiples tecnologías y ambientes de desarrollo, la interoperabilidad nos permite escoger la herramienta adecuada para tareas específicas en nuestros flujos de trabajo. Así que no tenemos que elegir, sino interoperar. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de 4 áreas muy definidas. La primera es cuando necesitamos integrar código de alguno de nuestros colegas o compañeros de nuestros grupos de trabajo. La otra situación es en donde queremos facilitar el desarrollo de nuestra aplicación usando un flujo de trabajo simplificado. Otra circunstancia es cuando necesitamos funcionalidad específica. Por ejemplo, cuando queremos usar Simulink y estamos haciendo nuestros desarrollos en Python. Y la última, que también es muy importante, es cuando queremos usar desarrollos que han sido aportados por la comunidad en nuestros propios códigos. Estos desarrollos, tal como yo los mencionaba, pueden venir bien sea de la comunidad Python o de la comunidad de usuarios MATLAB. Veamos entonces la primera situación. Supongamos, por ejemplo, que estamos trabajando en una aplicación para crear un análisis de sentimiento basada en las opiniones de usuarios. Para quienes no estén familiarizados con este análisis, es una técnica automatizada para extraer información relacionada con las emociones y opiniones de usuarios. Y supongamos que ya contamos con el código Python que hace la conversión de audio a texto o el reconocimiento de voz. Supongamos que nuestro ambiente central de desarrollo es en MATLAB, en donde haremos la captura del audio, haremos el preprocesamiento de ese audio para luego pasar a la conversión de audio a texto. Tal como lo mencionaba, puedo usar ya una función previamente establecida en Python, en donde hago esa detección de texto a partir de la señal de audio. Así que se vuelve importante para nosotros poder hacer esa conexión desde nuestro código MATLAB, hacer ese llamado a esa función específica que nos permite lograr este objetivo. Este es uno de muchos casos en donde integrar código ya proporcionado por un colega o proporcionado por la comunidad se convierte en una de las primeras razones por las cuales es interesante hacer esta interoperabilidad. Veamos ahora un segundo caso en donde usar la interoperabilidad entre MATLAB y Python nos facilita el desarrollo de aplicaciones usando flujos de trabajo simplificados. Tal como lo mencionaba, MATLAB se enfoca en apoyar flujos de trabajo en diferentes dominios de ciencias e ingenierías. Eso lo podemos ver generalmente desde 4 pasos muy demarcados: preparación de los datos, el modelado y entrenamiento, simulación y pruebas, y finalmente el despliegue o implementación de la solución. Supongamos que tenemos la tarea de etiquetar imágenes para un algoritmo de Deep Learning o aprendizaje profundo, que tendrá como objetivo clasificar vehículos.
En Deep Learning debemos usar colecciones grandes de imágenes para tener éxito entrenando el modelo, así que el trabajo de etiquetado se vuelve dispendioso. Desde Python podemos arrancar el MATLAB Engine y usando la opción o el argumento Desktop podemos abrir una sesión de escritorio de MATLAB. Ahora en el código Python puedo indicar dónde está la colección de imágenes que quiero etiquetar y una vez cargo mis imágenes puedo entonces hacer el llamado a un app de MATLAB llamado Image Labeler que nos va a permitir hacer la tarea de etiquetado de forma muchísimo más fácil. Cuando hago este llamado y se abre el app, vamos a notar que allí se van a cargar todas las imágenes y una vez tengo estas imágenes disponibles, empiezo con mi trabajo de etiquetar en dichas imágenes todo lo que se vea como un vehículo. Ahora, para todos aquellos que han trabajado con algoritmos de Deep Learning, saben que este trabajo es realmente dispendioso porque debemos hacer este etiquetado en muchísimas imágenes para que el modelo que entrenemos sea exitoso. Ahora bien, algo muy interesante que se puede hacer con el Image Labeler es que podemos usar algoritmos para intentar semi-automatizar este proceso de etiquetado. Entonces, una vez seleccionamos el algoritmo y lo aplicamos en todas nuestras imágenes, puede obtener de forma muchísimo más rápida ese etiquetado de las imágenes. De esta manera, MATLAB nos está ayudando a hacer esta tarea de forma muchísimo más rápida. Y ya al final lo que puedo hacer es retornar a todas aquellas imágenes que tal vez no fueron etiquetadas o aquellas que tal vez fueron etiquetadas de forma incorrecta. Una vez acepto y termino mi trabajo de etiquetado, puedo entonces exportar al espacio de trabajo y con esto entonces puedo continuar mi trabajo con mi algoritmo de Deep Learning. Por supuesto, tendré que hacer algunas modificaciones en el formato en el cual estoy leyendo toda esta información para poderla usar dentro de Python, pero lo importante aquí es que usando esta interoperabilidad entre Python y MATLAB, pude hacer esta tarea de etiquetado de forma muchísimo más rápida y al final puedo entonces agilizar el desarrollo de la solución para el problema del que estábamos hablando. Veamos ahora un tercer caso en donde la razón de la interoperabilidad se debe a funcionalidad específica que tal vez no tenemos dentro de Python o dentro de MATLAB. Vamos a suponer el caso en el cual queremos usar modelos Simulink desde Python. Y para ello pensemos en un escenario muy específico. Supongamos que ya tenemos un modelo en Simulink de un vehículo aéreo no tripulado que cuenta con una configuración de escenas 3D con Unreal Engine y en donde es posible capturar imágenes de estas escenas o de este mundo tridimensional. Mi objetivo con un modelo así sería poderlo usar para poder hacer de nuevo, tal como lo vimos en el caso anterior, un etiquetado de imágenes para poder clasificar un algoritmo de Deep Learning. Entonces veamos cómo podríamos hacer ese llamado desde Python para poder usar este modelo Simulink. Rápidamente, si miramos el código que tenemos desde Python, tal como lo mencionaba antes, lo primero es arrancar ese MATLAB Engine y a través de ese MATLAB Engine podemos hacer un llamado para abrir la versión de escritorio de MATLAB. Una vez hacemos esto, podemos abrir el modelo Simulink y lo que es aún más importante, podemos asignar variables al modelo, podemos redefinirlas o cambiarlas directamente desde Python. Y finalmente, podría correr esa simulación de Simulink directamente desde Python y luego desde mi código de Python podría lanzar un app llamado Video Labeler para hacer precisamente el etiquetado de todas las imágenes que puedo capturar con la cámara en este escenario virtual o este escenario 3D del que les hablaba. Ahora bien, esto me permite automatizar este etiquetado en el video usando directamente herramientas de MATLAB, en este caso el app. Pero lo más interesante es que todo esto ocurre por esa comunicación entre Python y MATLAB. Y lo que puedo hacer después es recuperar toda esta información y el ground truth. La puedo recuperar desde Python, convertirla en un formato Python y luego puedo continuar con mi flujo de trabajo basado en Python para hacer el desarrollo de mi modelo de Deep Learning. Veamos ahora un cuarto caso en el cual la interoperabilidad se convierte en
un punto a favor. Tal como les comentaba, MATLAB también cuenta con una comunidad de usuarios muy activa y esto lo hace a través de su MATLAB Central. MATLAB Central contiene un repositorio de contribuciones de comunidad y tiene más de 2 millones de visitas al mes. No solamente cuenta con File Exchange, que permite precisamente hacer ese intercambio de ejemplos y de archivos desarrollados por la comunidad, sino que también cuenta con foros de preguntas y respuestas, al igual que blogs en donde ingenieros expertos de MathWorks generalmente comparten ejemplos de lo que se puede hacer con las herramientas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque todas estas contribuciones de comunidad pueden ser usadas no solamente por usuarios MATLAB, sino también por usuarios de Python. Y aquí es donde les quiero presentar un ejemplo. Veamos entonces un caso en donde usar un toolbox desarrollado por la comunidad MATLAB se hace posible en Python gracias a la interoperabilidad. Supongamos que queremos desarrollar un algoritmo HDR, High Dynamic Range Imaging, usando contribuciones de comunidad. Para quienes no estén familiarizados con HDR, este se refiere a una serie de técnicas que combinan múltiples fotos de una misma escena. Estas fotos generalmente se toman con diferentes tiempos de exposición. Y el objetivo final es, usando esta información, generar una imagen resultante que contiene un rango de luminosidad mucho más amplio que lo que se puede lograr con técnicas fotográficas tradicionales. Lo interesante de esto es que la comunidad de MATLAB ya cuenta con un toolbox para HDR y se encuentra disponible precisamente en MATLAB Central. Nuestro primer paso se convierte entonces en hacer la descarga de dicho toolbox de la comunidad de MATLAB usando MATLAB Central para poderlo usar. Y procedemos después a hacer la instalación del toolbox usando precisamente MATLAB Engine. Podemos con el MATLAB Engine arrancar una sesión de escritorio de MATLAB y desde allí podemos hacer la instalación de nuestro toolbox. El siguiente paso será entonces cargar las imágenes que quiero usar para hacer esta implementación y finalmente entonces podemos usar este toolbox y las funciones que están dentro de este código MATLAB directamente desde Python para poder hacer toda la manipulación no solamente de las imágenes, sino poder hacer todo el llamado a funciones que me van a generar el resultado deseado. Con todos estos beneficios en mente, pasemos ahora a responder la pregunta: ¿cómo configuramos nuestro ambiente de trabajo para usar MATLAB y Python juntos? Primero necesitamos tener MATLAB y Python instalados en nuestras máquinas. En el caso de Linux y Mac OS, instalar el paquete para Python es muy fácil. En el caso Windows, instalamos el interpretador Python y generalmente alguna interfaz gráfica o un IDE para trabajar con este lenguaje. Ahora debemos tener en cuenta que hay compatibilidad entre las versiones de MATLAB y versiones Python. Si ustedes trabajan con Python 2, solamente se soporta la última versión estable, la 2.7. En el caso de Python 3, tengan en cuenta que pueden usar esta tabla para seleccionar e instalar la versión más apropiada. Un comentario adicional: MATLAB va a seleccionar la versión de Python basado en lo que tengan en la configuración de sistema o System Path. Y para eso debemos hacer una configuración en 3 pasos muy sencillos. El primero es chequear que las variables de sistema, específicamente las variables de entorno que nos apuntan al path del interpretador Python, sean las correctas. Una vez hacemos esto, en MATLAB vamos a usar el comando pyenv precisamente para chequear estas configuraciones. Aquí es importante notar que si tuviéramos más de una versión del interpretador Python en nuestras máquinas, podemos también actualizar estas configuraciones y decirle a MATLAB qué versión de Python puede usar. Ahora bien, una vez todo esto está configurado, simplemente lo que debemos hacer es usar la sintaxis básica para hacer un llamado a una función Python. Y esto lo vamos a hacer como se presenta acá: py. El nombre del paquete o módulo, el nombre de la función. Vamos a ver el caso muy sencillo de sacar una raíz cuadrada de un número para poder probar estos 3 pasos. Tengo aquí un script muy sencillo en donde vamos a chequear que MATLAB puede reconocer la ubicación del interpretador Python y luego lo vamos a probar con una función sencilla. Ahora bien, el primer paso que hemos mencionado es chequear nuestras variables de sistema. Para dar un ejemplo específico con Windows, si tenemos la ventana de diálogo de las propiedades de sistema, podemos irnos a las variables de entorno y allí vamos a buscar
la variable path. En esta variable nos vamos a asegurar precisamente que la ruta al interpretador Python está adicionada. Una vez hacemos esto, directamente entonces en MATLAB, vamos primero a verificar con pyenv que MATLAB puede reconocer Python. Una vez corro este comando, a la salida voy a obtener todos los detalles del ambiente actual Python que se está usando, que MATLAB puede identificar, y va a retornar como un objeto llamado Python Environment. Con este objeto y usando también el comando pyenv, hay diferentes opciones para poder cambiar estas propiedades. Podría, por ejemplo, cambiar la versión. Si tuviera la versión 3.8, podría apuntar a la versión 3.8 en vez de la 3.7. Ahora bien, ya que chequeamos que MATLAB puede reconocer la ruta al interpretador Python, vamos a probarlo con una función sencilla. Para recordarles, simplemente nuestra sintaxis va a ser py. En este caso, el nombre del paquete va a ser math y la función de la raíz cuadrada para poder ejecutarlo. Y dado que MATLAB puede encontrar Python, puedo hacer el llamado a la función Python en este caso para sacar la raíz cuadrada y obtengo mi respuesta. Ya que está configurado nuestro sistema, veamos algunas diferencias en la sintaxis cuando llamamos funciones Python directamente desde MATLAB. Tal como lo mencionaba, en Python cuando queremos usar un paquete específico debemos primero usar la línea import y el nombre del paquete. Ahora, si lo queremos hacer en MATLAB, ya notamos que no tenemos que usar import, simplemente vamos a hacer ese llamado con la sintaxis que ya discutimos. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el uso de argumentos. Cuando en MATLAB queremos usar algunos de los argumentos que en Python se incorporan de una forma directa, tenemos que usar ahora pyargs para poder incorporar esos argumentos. Entonces, estas son algunas de las diferencias iniciales que estamos viendo en términos de la sintaxis. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el otro sentido? ¿Qué pasa cuando queremos llamar funciones de MATLAB desde Python? Veamos ahora los pasos necesarios para dicha configuración. Tal como lo mencionaba, esto lo lograremos con el MATLAB Engine. A grandes rasgos, lo que sucede es que tendremos un proceso cliente y un proceso servidor. Nuestro proceso cliente será la aplicación en Python que va a estar haciendo los llamados a MATLAB. Y a través del MATLAB Engine vamos a estar haciendo ese intercambio. De esta manera, lo primero que tenemos que hacer es instalar ese MATLAB Engine. Vamos a usar la instalación ya proporcionada por MATLAB para poder encontrar los paquetes que debemos instalar. Entonces veremos que este MATLAB root en estas instrucciones nos proporcionan precisamente la ruta completa a la carpeta en donde MATLAB está instalado. Ahora bien, vamos a tener una pequeña diferencia en la sintaxis, en la forma en la cual haremos la instalación, pero realmente lo que tenemos que hacer es correr python setup.py install y con esto vamos a instalar ese MATLAB Engine que vamos a usar. Muy importante que lo tengamos en cuenta, correr este comando como administrador para no tener ningún inconveniente durante la instalación. Una vez tenemos el MATLAB Engine instalado, vamos a proceder a configurar nuestro sistema precisamente para hacer el llamado de funciones MATLAB desde Python. Primer paso, por supuesto, verificar que este MATLAB Engine está instalado en el sistema. A continuación, procederemos a arrancar el MATLAB Engine directamente desde nuestro código Python. Notemos que lo primero es importar el paquete necesario, en este caso MATLAB.engine, y luego vamos a arrancar un nuevo proceso MATLAB creando una variable Python, en este caso la llamamos ENG, se puede llamar de otra manera por supuesto, pero lo importante es crear esta variable en donde crearemos un objeto MATLAB Engine para la comunicación con el proceso MATLAB. Una vez hacemos esto y el MATLAB Engine puede arrancar, procedemos a hacer el llamado a la función MATLAB. De una forma equivalente, tal como lo hicimos en el primer ejemplo, podemos usar la función MATLAB para calcular la raíz cuadrada de un número. Y esta va a ser la forma adecuada en la cual haremos ese llamado. Usaremos ese ENG o el nombre de la variable que le asignemos, punto, el nombre de la función en MATLAB. Veamos esto directamente desde nuestro entorno Python. Estoy aquí en mi entorno Python y tal como lo mencionaba, vamos primero a importar el paquete y luego vamos a crear la variable Python. Corramos esto. Una vez lo hacemos, vamos a notar que a la salida, dado que este proceso es exitoso,
vamos a obtener un objeto llamado MATLAB Engine de ciertas características. Dado que esto ya está establecido, procederemos a hacer el llamado a la función MATLAB. Vamos a correr este fragmento de código y nos daremos cuenta que obtenemos la respuesta. Aquí es importante recalcar algo muy interesante de este ejemplo tan sencillo, y es el hecho que el número que usé para calcular la raíz cuadrada tuve que convertirlo primero a float para poderlo usar con la función MATLAB. Esto es porque la función MATLAB espera que el número sea de tipo double y por defecto Python retorna números enteros si no tienen punto decimal. Así que tenemos que empezar a pensar en las equivalencias precisamente entre los dos para que las funciones no nos vayan a retornar error. Con esto en mente, también tendremos algunas diferencias en la sintaxis cuando llamamos funciones MATLAB desde Python. Por ejemplo, en MATLAB podemos tener múltiples salidas de una determinada función. Sin embargo, en Python esto no aplica. Generalmente, si tenemos múltiples salidas, lo que hacemos es generar un diccionario, por ejemplo. Así que en Python debemos seleccionar la salida apropiada que estamos buscando. Ahora bien, una de las alternativas que vale la pena mencionar tiene que ver con el uso de los archivos Apache Parquet. ¿Por qué menciono esto en este caso? Porque en ciertas aplicaciones podemos estar interesados no en usar el MATLAB Engine, sino en modificar y transferir datos en tablas entre los dos lenguajes. Así que en vez de usar estos llamados de código de uno al otro, lo que hacemos es modificar el archivo Parquet y hacer ese llamado al archivo desde cada uno de nuestros códigos. Veamos un ejemplo específico. Supongamos que quiero crear primero un data frame que contiene mi información tabular. En esta información tabular voy a crear varias columnas en donde voy a asignar diferente información. Cuando guardo este data frame a un archivo Parquet, usando la librería PyArrow, lo que puedo hacer después es desde MATLAB leer dicho archivo, hacer modificaciones en los tipos de datos que están en las diferentes columnas o hacer cambios en la tabla como tal, y una vez hago estos cambios, reescribo el archivo Parquet para después volverlo a usar desde Python. Esto se convierte en una alternativa para modificar datos directamente en el caso que no estemos interesados en usar esos llamados de MATLAB Engine. Bueno, sé que ya hemos visto mucho contenido y es posible que ya tengan preguntas. No olviden compartir sus dudas o comentarios para poder ayudarles. Así que ahora pasemos a la parte más esperada de la sesión, donde veremos un ejemplo de coejecución. Vamos a examinar en detalle un ejemplo muy sencillo que ustedes pueden seguir y repetir. Recuerden que en la parte 2 de esta miniserie exploraremos aplicaciones más avanzadas. Supongamos que tenemos un equipo de trabajo que quiere analizar condiciones climáticas locales y generar un reporte con visualizaciones sobre la información disponible. En este ejemplo vamos a suponer que uno de los usuarios está trabajando en MATLAB y otro usuario está trabajando en Python. Nuestro usuario en Python tiene acceso a datos de clima proporcionados por un servicio web llamado OpenWeather, y nuestro usuario en MATLAB tiene acceso a datos proporcionados por una estación meteorológica y que se acceden a través de ThingSpeak, que es la plataforma de MathWorks para Internet de las Cosas. En ambos casos, nuestros usuarios quisieran tener acceso a los códigos de su compañero o compañera de equipo y poder usar los dos códigos juntos. Así que vamos a descubrir cómo coejecutar en este caso. Para hacer este ejercicio fácil de seguir y repetir por ustedes, consideraremos un canal público de ThingSpeak ubicado en Natick, Massachusetts. Aquí es donde se encuentran las oficinas principales de MathWorks. Veamos primero cómo el usuario MATLAB puede integrar código Python existente. El servicio web OpenWeather nos proporciona información acerca del clima actual, condiciones de clima anticipadas hora por hora y los valores históricos. El servicio básico es gratuito, así que ustedes pueden acceder a la página, crear una cuenta si no están registrados y generar sus propios API keys. Los API keys son únicos para cada usuario y pueden usar este botón Generate para generar una nueva clave. Usaremos estos API keys pronto, así que por eso enfatizo este paso. Ahora vamos a acceder a los códigos para este ejemplo. Aquí estamos viendo el link del repositorio en GitHub para que ustedes puedan descargar los archivos.
Vamos a suponer que nuestro usuario que trabaja en Python ya ha creado un módulo llamado weather.py que por este servicio API obtiene la información de OpenWeather e interpreta los datos en el formato JSON que este servicio retorna. Dado que no queremos reescribir el código y preferimos reusarlo, vamos a intentar usar las funciones aquí ya definidas. Viendo en más detalle, vamos a hablar de dos funciones principales. getCurrentWeather, que como su nombre lo indica, hace una consulta a las condiciones actuales de clima, y la función parseCurrentJSON, que va a analizar el resultado y convertirlo a algo más fácil de usar. Ahora vamos a abrir MATLAB y examinar los archivos que tenemos. Recordemos que lo primero que debemos hacer es crear y adicionar un archivo de texto llamado AccessKey con el API Key generado en la página de OpenWeather. En mi caso lo copiaré y pegaré aquí. No les muestro el contenido porque estos keys son únicos para cada usuario, así que no olviden crear el suyo para correr este ejercicio. Con esto hecho, exploremos el contenido de este directorio y aquí vamos a abrir nuestro LiveScript. Voy a limpiar la salida de código para que veamos el resultado a medida que analizamos lo que contiene el script. Tal como lo describí inicialmente, primero chequeamos la instalación de Python con pyenv. Quiero notar que en la etapa de configuración de mi ambiente de trabajo usé la versión MATLAB 21A y ahora voy a usar MATLAB 22A. Con esto me aseguraré que la selección de la versión del interpretador Python sea compatible con esta versión de MATLAB. Como ya lo hice, simplemente voy a correr el comando pyenv. A continuación procederemos a leer e interpretar los datos de clima usando el módulo en Python. Vamos a usar la función getCurrentWeather para leer la información de hoy y recordemos que tenemos esta sintaxis especial para poder hacer el llamado a esta función Python. Retorna un error. Y esto es porque al igual que MATLAB, debemos indicarle al interpretador Python la ruta al archivo donde se encuentran nuestras funciones. En otras palabras, tenemos que configurar el path. Así que vamos a correr este corto script que hace esto por nosotros, de tal manera que cuando regreso a mi LiveScript, el llamado a la función Python para obtener los datos actuales de clima funciona exitosamente. Luego de correr esto, vamos a interpretar el archivo JSON resultante. Y notemos cómo esto retorna un diccionario de Python, el cual debemos convertir a un tipo de datos que MATLAB pueda usar. Para ello, convertimos el diccionario a una estructura o struct de MATLAB. A la salida notamos que la mayoría de los tipos de datos se convierten a los correspondientes en MATLAB, pero algunos como la presión, la ciudad, la fecha y hora actual se retornan como variables de Python aún. Nos gustaría, por ejemplo, que la presión fuera de tipo double en vez de int, y que la ciudad o city fuera un tipo de datos string de MATLAB. Vamos entonces a usar una función llamada convertData que hemos definido al final de este LiveScript. Cuando vemos en detalle la definición de la función, podemos notar que usando la función de MATLAB convertVars, podemos rápidamente convertir estas variables a double, string, respectivamente. Y después de correrlo, podemos comparar con lo que teníamos inicialmente y lo que ahora está en nuestro espacio de trabajo en MATLAB. La información que obtuvimos es para Boston. Podemos actualizar el nombre de la ciudad a Natick y volver a correr el código para obtener los datos de esta ubicación. Con esta información, nuestro usuario MATLAB ahora quisiera comparar con lo que está retornando la estación meteorológica en Natick. Desde MATLAB podemos rápidamente usar ThingSpeak. Para quienes no están familiarizados, esta plataforma permite adquirir datos de sensores. Estos datos se almacenan en la nube y luego podemos hacer el análisis y visualización de datos con MATLAB.
El acceso a TeamSpeak se hace a través de canales que pueden ser privados o públicos. En nuestro caso, vamos a consultar un canal público con este número de identificador específico y vamos a consultar el campo correspondiente al valor de temperatura. Con esta información, el usuario en MATLAB podría empezar a generar visualizaciones con esta información. Por ejemplo, usando el Mapping Toolbox, podemos generar un mapa que nos retorne la ubicación del punto reportado por OpenWeather. Ahora, agreguemos una descripción que nos permita mostrar las dos temperaturas reportadas, una reportada por OpenWeather y la otra por la estación meteorológica que accedimos por TeamSpeak. Esta es una visualización interesante donde podemos mostrar los dos valores para ser comparados. Adicionalmente, supongamos que nuestro usuario de MATLAB supo de una app de MATLAB creado por la comunidad para explorar más fácilmente los datos leídos a través de TeamSpeak. Una vez el usuario descarga e instala la app, puede acceder a él desde el tab de Apps, aquí en My Apps. Solamente se adiciona el canal correspondiente, las configuraciones de tiempo y los campos específicos, y al darle clic en Actualizar, esto nos permite visualizar el histórico de lo que ha reportado la estación meteorológica. Este es un uso muy interesante, de nuevo, de apps en MATLAB. Esto luce súper, pero ahora consideremos la situación que va en el otro sentido. El usuario en Python quiere ahora usar el código MATLAB que permite rápidamente obtener la información de la estación meteorológica. Para que este usuario lo pueda usar, el usuario en MATLAB puede crear una función de MATLAB. Veamos ahora cómo se usaría esta función en Python. Como parte de los archivos de este ejemplo, ya contamos con un directorio para llamar código MATLAB en Python. Vamos a explorar este ejemplo en más detalle en la parte 2 de la miniserie. Por ahora, creemos en este mismo directorio un código sencillo en Python para ver los pasos. Vamos a incluir las líneas de código necesarias para arrancar el MATLAB Engine. Una vez MATLAB Engine está corriendo, y aquí de nuevo hemos creado la variable correspondiente que llamamos ENG, podemos hacer un llamado a cualquier función que esté en la ruta o path desde donde hago el llamado. Este tema del path es súper importante. Si ustedes consultan la ruta actual, notarán que no apunta al directorio donde tengo mi archivo. Esto podría representar problemas, como veremos en un momento. Nuestro usuario en MATLAB generó entonces una función que se usa para hacer la rápida consulta a TeamSpeak. Para hacer el llamado a esta función, simplemente adicionamos ENG, punto, y el nombre de la función. Por simplicidad, no tiene argumentos de entrada. Si corremos este código así como está, notaremos que retorna un error donde nos dice que no puede encontrar la función MATLAB que quiere usar. Esto de nuevo se debe a que debemos indicar la ruta correcta y podemos insertar líneas de código en nuestro script Python para actualizar el path al directorio correcto. Con esto ya podemos correr la función MATLAB y así obtener el resultado en Python. Puedo hacer mi función tan compleja como la quiera y ver el resultado de vuelta en Python, pero siempre debo tener cuidado con los tipos de datos que genera MATLAB y que puede interpretar Python. Ahora, ¿puede el usuario de Python abrir el app de MATLAB que vimos hace un momento? Claro que sí. Podemos modificar el código para que la inicialización del MATLAB Engine incluya la palabra clave desktop. Recurriendo de nuevo a nuestro objeto ENG y usando eval.c, puedo enviar una instrucción para que se abra el app y lo pueda usar.
Para evitar que se cierre, solo inserto este comando para que el código continúe corriendo y solamente se termine cuando le dé Enter en mi teclado. El último paso será siempre cerrar la conexión al MATLAB Engine. Así que desde Python tenemos acceso a las funciones de MATLAB y también podemos usar apps de MATLAB. ¿Qué pasa en el caso que el usuario Python no tenga MATLAB instalado? En ese caso podemos usar Compiler SDK para generar un paquete Python. Vamos a explorar esta opción en más detalle en la parte 2 de esta miniserie. Para concluir, nuestros dos usuarios lograron el objetivo: poder compartir y reusar sus códigos y aprovechar las ventajas de la sinergia entre MATLAB y Python. Este es realmente solo el inicio. Tenemos a disposición diversos recursos y documentación que los ayudarán a aprender todo esto en más detalle. Tenemos también unas fichas de ayuda o de referencia que les pueden ayudar a recordar los comandos más importantes. Y para quienes quieran afianzar sus habilidades en MATLAB, recuerden que tenemos a disposición tutoriales introductorios en español totalmente gratuitos que ustedes pueden usar. Hemos entonces concluido esta primera parte. Recuerden que tendrán la oportunidad de repasar este video. Espero el contenido sea muy útil y me encantaría que nos contaran qué tal les pareció esta presentación. Quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. También nos pueden contactar a través de redes sociales usando el hashtag #YoHabloMATLAB. Gracias por su atención. Les habló Marilena Gavilán y hasta una próxima oportunidad.